Hoy estamos con el psicólogo Hamilton Hernández, que nos va a contar acerca de la evaluación y diagnóstico de la corriente cognitiva. Hamilton, por favor, ¿nos podrías hacer una breve presentación de cuánto tiempo llevas en el campo de la clínica, tu corriente? Muy bien, bueno, pues como dice, mi nombre es Hamilton Fernández Vélez, soy psicólogo egresado de la Universidad San Buenaventura. En el ejercicio clínico llevo, son 22 años, 22 años de graduado. Pues mi formación académica toda fue en clínica, desde la orientación teórica cognitiva. Incluso en esa época pues la formación tenía un énfasis más hacia la psicología cognitivo-conductual, más que a lo cognitivo, ¿sí? Era más psicología cognitivo-conductual. Me he desempeñado en varias áreas, pues, en la parte hospitalaria, tengo una maestría en psicología de la salud y llevo ejerciendo la docencia 16 años, es como mi formación académica y profesional. Muy bien. ¿Cómo sería una entrevista inicial desde tu corriente? Una entrevista inicial, bueno, no podríamos separar una entrevista de todo un proceso que podríamos denominar un proceso psicodiagnóstico y de intervención, ¿sí? ¿Por qué? Porque el proceso psicodiagnóstico tiene varias etapas. La primera etapa es la entrevista, ¿sí? La entrevista clínica. La segunda etapa es la evaluación. La tercera etapa es el planteamiento de un proceso terapéutico y la intervención. Si arrancamos con la entrevista, podríamos decir que la entrevista inicial empieza incluso antes de que el paciente llegue al consultorio. Hay un primer contacto que lo podríamos denominar el primer contacto psicológico, donde es el paciente o su acudiente quien asiste a pedir la cita. Eso puede parecer una cosa muy simple y muchas personas podrían decir que no es relevante o que no es importante ese primer contacto. Desde mi experiencia, pienso que ese primer contacto es muy importante, porque es la impresión que se lleva al paciente sobre dónde va a estar. Uno tendría que decir que ir al psicólogo no es una cosa que uno haga todos los días, ¿cierto? Sino que uno va al psicólogo cuando realmente tiene una necesidad muy específica de algo que le está causando malestar. Y no es fácil ir y ponerse en un lugar donde tienes que ir a hablar o a contarle a alguien sobre aquello que te está generando malestar, porque a veces son cosas demasiado íntimas que no son fáciles de expresarse. Entonces ese primer momento, ese primer contacto es muy importante. Incluso yo le digo a mis estudiantes en los cursos de clínica que quien reciba a la persona en el primer momento debe tener un entrenamiento específico para poder brindar confianza, tranquilidad, para poder generar un espacio de escucha, ¿cierto? Entonces es muy importante. La entrevista tiene unos objetivos. Después de que el paciente se ha acercado y está confortable, podríamos decir que tiene 3 objetivos básicos. El primero es generar el rapport o generar la empatía o generar una relación adecuada entre el paciente y el terapeuta. Ahí el terapeuta debe tener habilidades comunicativas mínimamente para poder establecer esa relación. La segunda es tratar de conseguir toda la información posible sobre aquello que está aquejando al paciente en ese momento o aquello que le está generando el malestar o lo que lo lleva, que sería el motivo de consulta. Y la entrevista inicial no se limita solamente a la primera sesión. ¿Sí? Uno podría pensar que hay entrevistas iniciales que duran 2-3 sesiones. El tercer objetivo entonces de esa entrevista inicial es tratar de hacer un acercamiento a un posible diagnóstico o a unos posibles diagnósticos. ¿Sí? Un terapeuta debe desarrollar el ojo clínico que llamamos, ¿cierto? Y al finalizar esa primera entrevista, que como te digo puede durar 3 o 4 sesiones, tener la posibilidad de establecer una impresión diagnóstica mínimamente. Listo. Luego vienen unas consultas o unas sesiones de evaluación donde el
terapeuta, con toda la información que ha recogido inicialmente, pues empieza a generar una serie de preguntas para despejar dudas, para tratar de profundizar en un área, para tratar de especificar qué es lo que sucede con el paciente, ¿cierto? Y eso entonces nos habla de tres tipos de entrevistas o tres formas de evaluar. Hay entrevistas que son estructuradas, ¿sí? Donde el terapeuta, pues, a partir de la información que está recibiendo del paciente, plantea una entrevista siguiente, a la segunda, tercera, cuarta sesión, llega con unas preguntas específicas y se las hace al paciente. Hay otro tipo de entrevista que es la entrevista semiestructurada, que son aquellas entrevistas que además de unas preguntas puntuales del terapeuta, tienen unas preguntas abiertas que le dan la posibilidad al paciente de expresar sobre aquello que está preguntando el terapeuta y ampliar la información, ¿cierto? Y hay otro tipo de entrevistas que son ni estructuradas ni semiestructuradas, sino que digamos que es una entrevista abierta y espontánea, donde simplemente se da un diálogo y van surgiendo las preguntas en relación a aquello que se está evidenciando allí. Hay un asunto bien importante, y es que debemos diferenciar la entrevista clínica de una conversación, ¿cierto? Muchas veces los terapeutas pareciera que establecen un tipo de conversación con el paciente, ¿sí? Que esa podría ser muy dada en ese tercer tipo de entrevista, pero la entrevista clínica tiene un objetivo básico, y es saber qué es lo que está pasando con el paciente, ¿sí? No sé cómo vamos hasta ahí, ¿sí? ¿Va quedando claro? Sí, muy bien. Sí. Bueno, después de todo esto y después de que ya el terapeuta tenga la posibilidad de establecer una impresión diagnóstica, lo más recomendable es corroborar esa impresión diagnóstica, ¿sí? Entonces tenemos que en esas entrevistas evaluar un poco de cosas, ¿sí? Para corroborar lo que se utiliza son algunas pruebas, ¿sí? O algunos test en los cuales el terapeuta simplemente corrobora, como lo dije ahorita, si eso que tuvo allí como impresión diagnóstica a partir de las entrevistas y de cada una de las sesiones es real o no. Existen infinidad de pruebas, ¿sí? Dependería mucho del tipo de diagnóstico que establezca el terapeuta, ¿cierto? ¿Cuáles se aplicaron? Imagínate, 16 años he aplicado un poco, ¿sí? Hay muchas. Por ejemplo, mi maestría es en psicología de la salud específicamente. En psicología de la salud lo que hacemos es que tratamos de establecer la relación que existe entre las enfermedades crónicas y los factores psicosociales, ¿sí? Cuando hablamos de factores psicosociales hablamos tanto de factores individuales como de factores sociales y ambientales. Dentro de los factores individuales, por ejemplo, están los tipos de personalidad, entonces utilizan algunas pruebas para eso. Dentro de los factores sociales y ambientales hay un asunto que está, digamos, muy de moda, entre comillas, que es el asunto de la calidad de vida, el concepto de calidad de vida. Entonces existen unos instrumentos que son los POL-RA, que son Quality of Life, para determinar la calidad de vida de ciertos pacientes con enfermedades crónicas. Está el SF26, que es otro instrumento para determinar la calidad de vida en pacientes con otras enfermedades crónicas. En algunos tipos de pacientes, sobre todo ahorita en pacientes adolescentes, las pruebas para mirar depresión y ansiedad, ¿cierto? Las pruebas de asifacionales, de pensamientos automáticos, todas esas cosas que son como más comunes dentro de la orientación teórica. Allí hay ciertas discusiones pues, desde las posturas teóricas, desde las diferentes posturas teóricas en el uso de las pruebas, lo de los instrumentos de evaluación y medicina, porque pareciera ser que hay una intencionalidad de encasillar, ¿sí? a las personas a partir de unas respuestas, pero yo pienso que si se utilizan más como un complemento al diagnóstico, es muy importante, ¿sí? Y no podríamos decir que por bueno que sea el terapeuta, pues siempre va a tener la razón, ¿no? Seguramente habrán cosas que habrán que corroborar, y para eso pues ese tipo de pruebas, ¿cierto?
Claro que sí. Dentro de las técnicas en la cognitiva, ¿como cuáles se utilizan? Bueno, dependiendo también como del diagnóstico que establezca uno. Por ejemplo, existen las que van más hacia las técnicas conductuales. ¿Sí? Yo, por ejemplo, dependiendo de la edad y del diagnóstico, utilizo un repertorio de modificación de conductas, sobre todo con niños y adolescentes, con adultos también da algunos buenos resultados. Pues aquí aplicamos todo lo que son refuerzos y castigos. Pero yo no lo aplico, digamos, de la forma tradicional, sino que hago un protocolo. Y enseguida te explico más o menos cómo es el protocolo. Están las pruebas, por ejemplo, para las fobias, ¿sí? Vinculación del estrés, por ejemplo. Están las técnicas de imitación, de aproximaciones sucesivas. Hay muchas técnicas, pero se utilizan dependiendo como del diagnóstico. Uno tendría que decir, bueno, este es el diagnóstico que tenemos y cuáles son las pruebas que utilizan con ese tipo de diagnósticos. Un asunto muy importante que de pronto se me escapaba en este proceso de evaluación y diagnóstico es el examen mental que se debe hacer al paciente, ¿cierto? A la parte de evaluación de los procesos psíquicos superiores, atención, percepción, memoria, ¿sí? Y hay un asunto que yo utilizo o que me gusta tal vez por mi formación, y es el descartar siempre que haya algún tipo de situación médica o biológica que esté afectando el comportamiento de las personas, ¿cierto? Porque muchas veces se presenta eso, que hay una condición biológica que altera el comportamiento. Recuerdo mucho, por ejemplo, el caso de un paciente que tenía un tumor y ese tumor era un tumor que viajaba dependiendo de la posición en la que estaba el sujeto. Entonces, si estaba acostado, el tumor se ubicaba en un lado del cerebro, o si se paraba, se ubicaba en otro lado. Y dependiendo de la ubicación de ese tumor, hacía una presión sobre ciertas áreas del cerebro y hacía que el sujeto se comportara de maneras diferentes. Y a veces pecamos mucho con eso, de psicologizar todo y pensar que el comportamiento no tiene nada que ver con los aspectos biológicos, y ahí cometemos algunos errores. Entonces, esa evaluación del estado mental y también una evaluación médica que descarta de pronto alguna condición. Y el otro asunto es la ingesta de medicamentos, porque muchos medicamentos tienen como efectos secundarios influencia sobre el comportamiento. Entonces es importante también, quería como resaltar eso. Bueno, hay unas técnicas que vamos a utilizar mucho también, que son la relajación con algunos tipos de pacientes, sobre todo pacientes que presentan síntomas de ansiedad y estrés. Las técnicas de relajación son muy efectivas. Hay una que utilizo mucho, que es la relajación progresiva de Jacobson. Es una relajación que involucra todo el sistema muscular del individuo, no solamente la parte cognitiva, sino también la parte muscular. Por ejemplo, para las dificultades en la conciliación del sueño, esa técnica es muy efectiva, y se trata de relajar el cuerpo, pero por grupos musculares. Además de la relajación que le permite al paciente, también le permite tomar un poquito más de conciencia sobre su cuerpo, que es muy importante. Tres técnicas, hay infinidad de especies, claro. Es un poco de técnicas. Digamos que de alguna otra manera el paciente lo va guiando a uno hacia qué técnica aplicar. Claro. Inclusive, ahora que mencionas eso, recuerdo una paciente que para la relajación no podía con la relajación. Era una paciente con unos síntomas de ansiedad y de estrés bastante altos, y no fuimos capaces. Tenemos que implementar otra serie de cosas porque ella no era capaz de relajarse. ¿Sí? En el momento del ejercicio venían a su mente, digámoslo así, pensamientos muy negativos sobre la relajación. Pero eso tenía que ver un poquito con su historia, una parte de la historia del problema que no había aparecido en la evaluación, y que gracias al ejercicio de la relajación ella recuerda. Cuando estamos haciendo el primer ejercicio, yo empiezo a notarla como muy incómoda,
porque la relajación implicaba que pues, estuviera en una posición cómoda, acostada, en un ambiente muy cálido, muy tranquilo, y cuando estábamos en esa situación ella se incomodó mucho, ¿sí? Empezó con movimientos en su cuerpo, inquieta, con mucha inquietud motora, y cuando le pregunté sobre el asunto, entonces ella me dice que estoy recordando una situación anterior, ¿sí? Y esa situación fue un caso de abuso, ¿sí? Entonces, el estar en esa situación despierta ese recuerdo, y obviamente pues empezamos a trabajar alrededor de él, pero no era capaz, entonces el paciente le va diciendo a uno hacia dónde debe direccionarse. Los protocolos de refuerzo que te digo, por ejemplo, son protocolos que yo creo con las mismas personas. Y lo utilizo mucho, sobre todo con niños, como te decía ahorita. Entonces, generalmente en esos protocolos deben participar los papás y el niño, ¿sí? Son protocolos de casi que condicionamiento, pues, operante, pero que funcionan mucho, ¿sí? Entonces, con la mamá, con el papá y con el niño nos sentamos, organizamos cada una de las conductas. Por ejemplo, hacemos una especie de listado de conductas inadecuadas, un listado de conductas adecuadas, y categorizamos esas conductas, ¿sí? Y a partir de la categorización determinamos cuáles son los refuerzos o los castigos que va a recibir el paciente o el niño, pues, en esta situación por emitir alguno de los tipos de comportamientos. Eso le ayuda mucho a los papás, sobre todo a comprender, por un lado, cuáles son las razones de la emisión del comportamiento del niño, y lo segundo, cuáles son los efectos del comportamiento del papá o de la mamá sobre el comportamiento del niño. Porque cuando se hace ese protocolo se involucra a toda la familia, no es solamente el niño que está siendo, digamos, el paciente, sino toda la familia en una dinámica. Obviamente no es solamente decir, bueno, si haces esto, entonces tienes esto, y si no haces esto, tienes esto otro. Es comprender el contexto donde se hace el asunto. Porque si se hace de la manera que te menciono, si, digamos, por decir algo, no se come la sopa, entonces tiene este castigo, el protocolo no funciona, ¿sí? Funciona es cuando yo comprendo por qué el niño no se quiere comer la sopa o lo que le estén dando, qué es lo que significa la sopa para él, ¿cierto? Ahí hay un asunto más cognitivo que conductual, y eso es lo que en esa estructuración de ese protocolo con los papás se les permite que ellos comprendan. O sea, no es la conducta por la conducta, sino que es la conducta inmersa en el contexto, ¿sí? Sí, ya que estamos hablando de la terapia con niños, desde la cognitiva, ¿cómo podríamos hacer eso? Porque digamos que en otras corrientes una vez los juegos y todo eso, la cognitiva, ¿cómo sería? También, o sea, el juego es un asunto que, digamos, no es excluyente de una orientación teórica, sino que al contrario aporta, mientras que tendría que generarse en el terapeuta la posibilidad de comprender qué es lo que el niño está poniendo en el juego, ¿sí? Digamos que hay un poquito de trascendencia de lo conductual a lo que yo denomino lo cognitivo, y sobre todo basados un poquito en lo que son las teorías del procesamiento de la información, ¿sí? Me explico. Hay, por ejemplo, psicólogos que utilizan el test de la figura humana, ¿sí? Y entonces ponen al paciente, al chico, a quien sea, a dibujar la figura humana, y luego hacen una interpretación de eso que están viendo allí, ¿sí? Y esa interpretación obviamente debe estar basada en unos presupuestos teóricos de la figura humana. Yo no puedo simplemente coger el test y decir, porque lo situó en la esquina superior derecha, entonces está volando cualquier cosa, pues no. Esto tiene que estar basado en unos presupuestos teóricos. Igualmente el juego es una actividad que le permite al niño expresar algo de su realidad, ¿cierto? Y entonces yo tengo que comprender, tengo que saber para qué voy a poner a jugar al niño. Entonces, si yo al niño le pongo unos carritos, una muñeca,
qué sé yo, cualquier otro juego y él elige, yo no puedo hacer simplemente una interpretación de la elección del niño a partir de lo que yo crea o de lo que yo piense que es, sino que esa interpretación debe estar basada en la historia del niño, ¿cierto? Es decir, desde la psicología cognitiva, con los niños se trabaja fuerte, ¿cierto? Se hace pues todos los procesos de evaluación, pero se utilizan técnicas de interpretación de la información, actividades para tratar de obtener información de los niños, y dependiendo de las edades, pues para algunos niños el juego será un asunto más llamativo, para otros la pintura, para otros los cuentos, por ejemplo, ¿sí? Pero vuelvo y reitero, el asunto es la interpretación del terapeuta a la luz de los presupuestos teóricos, ¿sí? Por ejemplo, en psicología dinámica y psicoanálisis creo que utilizan mucho el cuento, ¿cierto? Y a partir del cuento se hacen ciertas interpretaciones, pero me imagino que ellos tendrán sus bases teóricas para hacerlo. Yo, por ejemplo, no pondría a un niño en eso, porque no tendría las herramientas suficientes para hacerlo, ¿sí? Entonces, eso sería como eso. Listo. ¿Qué tan importante, o no qué tan importante, cada cuánto deberían ser los encuentros con el paciente? Bueno, generalmente son semanales, ¿sí? Y eso le permite llevar cierta continuidad. Cuando las sesiones empiezan a extender mucho, se pierde continuidad. Es muy importante que sean con cierta regularidad. Hay pacientes con los que no, hay pacientes que ellos mismos piden que las citas sean quincenales o cada 20 días, ¿cierto? Pero eso responde bastante a las necesidades que tenga el paciente y a sus perspectivas frente al proceso terapéutico. Y hay un asunto importante con las preguntas. Uno inicia desde las primeras entrevistas, ojalá semanalmente, tratando de recolectar información, ¿cierto? Y luego se las puede ir espaciando, sobre todo cuando ya están las etapas finales. En las etapas finales, después de que se ha implementado la intervención, pues uno plantea las sesiones cada 15 días, y esos cada 15 días permite que el paciente haga una construcción de lo que trabajó por esa propuesta terapéutica que se hizo. Luego se van espaciando a cada 20 días, a cada mes, ¿cierto? Y ese ya ir espaciándolo a cada 20 días o a cada mes implica hacer un seguimiento. Ese seguimiento que uno cree que es muy importante y es verificar si de alguna manera el paciente adquirió las estrategias de afrontamiento ante una situación particular, ¿cierto? Por ejemplo, con un paciente fóbico, entonces yo hago unas intervenciones cognitivas, puedo hacer cualquier cosa, hago una inundación, ¿sí? Entonces el paciente le tiene fobia a las cucarachas y yo hago un proceso de enfrentar al paciente a las cucarachas simplemente. Después de hacer todo el asunto terapéutico, pues dejo que pase un mes o dos. Y el paciente viene a consulta y lo expongo nuevamente a la situación fóbica y evalúo cómo es la reacción del paciente frente a esa situación fóbica para decir realmente si adquirió las estrategias de afrontamiento y la fobia baja un poco, ¿cierto? O si se ve totalmente. Entonces hay que ir mirando el proceso. El proceso es el que lo valgo todo. Uno no puede ser tan rígido de decir es que tiene que ser. Como escritura, por decirlo así, ¿no? No. Bueno, digamos que al principio, o sea, hace tantos años que inicié yo la carrera, uno empieza con muchas expectativas al respecto y muy pegado de los libros. Entonces es que el libro dice esto, es que la técnica dice esto, no sé qué, y uno se va pegando a eso. Pero con la experiencia uno se va dando cuenta que puede, pongámoslo entre comillas, también innovar un poco y uno va adquiriendo su propio estilo. Y su propio estilo es la forma de hacer la entrevista, la forma de hacer el diagnóstico, la forma de hacer todo el proceso de evaluación e intervención, ¿cierto? Uno lo va adquiriendo y se va identificando con eso. Él va determinando las necesidades del paciente, las posibilidades y todo eso, ¿cierto? Pero al principio, si es uno muy rígido
con lo que le dice a uno la teoría y la técnica que lo debe hacer, pero ya después uno se va flexibilizando un poquito, pues, pero eso lo da la experiencia. Bueno, digamos que yo me imagino que en el momento de hacer clínica uno no tiene un número de sesiones, es decir, el proceso se acaba en tal momento, eso depende del paciente. ¿Cómo hace eso? O sea, ¿en qué momento se da cuenta uno que ya el proceso debe ir terminando? Muy bien, esa pregunta también es bien interesante. Hay ciertos autores que hablan, por ejemplo, que en la clínica cognitiva con un paciente debemos estar más o menos entre 18 y 25 sesiones y que a partir de eso debe iniciar el proceso de seguimiento del paciente. Y en esas 18 a 25 sesiones supuestamente se debe resolver aquello que lleva al paciente, pero no necesariamente. ¿Sí? ¿Por qué? Puede llegar un paciente, por ejemplo, que tenga o que esté presentando síntomas de depresión, por ejemplo. Entonces este paciente está deprimido porque, como en el caso de un estudiante, perdió el semestre. ¿Sí? Entonces aparecieron los síntomas depresivos. Se hace todo el proceso de evaluación, eso puede ser un asunto muy sencillo, y yo empiezo a hacer la intervención de los síntomas depresivos que aparecen en el paciente. ¿Listo? Entonces digamos que en ese caso, siendo muy extremista, pues que perdió el semestre y se deprimió por ese asunto, entonces uno podría pensar que hay que generar ciertas estrategias en el paciente para que mire por qué perdió el semestre, ¿cierto? Digamos que no utilizó las técnicas de estudio o simplemente no le dedicó el tiempo, entonces se puede hacer el asunto. Pero muy posiblemente eso sea un asunto que no dure sino 6-7 sesiones, ¿cierto? Pero en el proceso o en el transcurso de esas 6 o 7 sesiones resulta que por cualquier situación el paciente se dio cuenta de algo distinto y entonces hay que iniciar como un reproceso terapéutico en el cual aquello que sale allí vuelve, se evalúe, vuelve, ¿qué pasa? Y eso aumente el número de sesiones o el proceso terapéutico. Entonces yo no puedo decir, no, en 5 o 6 sesiones tú vas a salir listo de aquí, ¿no? Puede suceder algo, como lo que te contaba con esta chica, que en el proceso de relajación, en un ejercicio de relajación, se acuerda de algo que le pasa en su infancia y eso trae nuevamente que tenga que evaluar, que tenga que mirar qué pasó, que tenga que mirar, por ejemplo, esa persona cómo hizo todo el proceso de adaptación ahí, porque lo recuerda en ese momento, qué malestar le surge allí y empezar a intervenir en eso. Es un proceso terapéutico, yo no me arriesgaría a decir que tiene un número de sesiones determinado. Hay algunos terapeutas cognitivo, conductuales son muy radicales que se terminan, o sea, es que son 20 sesiones, ya. Ahora ahí nos enfrentamos a una dificultad grande y es lo que tiene que ver con el sistema general de seguridad social, ¿cierto? Y sabemos que las EPS tienen una regulación sobre ese asunto y que asignan un número de consultas determinado para este paciente. Eso es una cosa totalmente contraproducente, porque es que la EPS te puede decir, tienes de 10 sesiones, y en 10 sesiones pues te gastas 2 o 3 sesiones en el proceso de entrevista y la evaluación te puede llevar 1 o 2 sesiones más, entonces ya te das 5 y quiere que en 5 sesiones tú tienes que hacer toda la intervención y además de la intervención el seguimiento, ¿cierto? Y eso sería bastante complejo. Digamos que ahorita de lo que me decías, estaba pensando, muchas veces la queja con la que llega el paciente puede cambiar, Claro. porque se descubren cosas que se ven por medio del proceso terapéutico, como decías, de la paciente de la relajación. Me imagino que no fue una cosa y en eso se dieron cuenta que lo que la quejaba era como otra. Claro, eso sucede muchas veces, es más frecuente de lo que uno piensa. Por eso hay unos motivos de consulta explícitos, que es aquel que manifiesta el paciente en el momento de llegar, y hay unos motivos de consulta implícitos que son los que van surgiendo en el proceso, y esos no necesariamente surgen en el momento de la entrevista, sino que
pueden surgir en el proceso terapéutico. ¿Por qué? Porque haya algo que hizo clic allá en el paciente y se acordó de algo y surgió algo nuevo y resulta que eso era lo que le estaba generando el malestar y él no se había dado cuenta. Ahí está la habilidad del terapeuta para encauzar eso, sobre todo por lo que te decía al principio. No al psicólogo todos los días, no al psicólogo cuando hay algo que no está molestando. Y muchas veces se generan resistencias ante eso que me está molestando. ¿Sí? Muchas veces inclusive hay pacientes que sienten vergüenza de contar de lo que realmente los está aquejando, ¿cierto? Y entonces desvían el asunto. Ese terapeuta debe tener una capacidad de escucha muy grande, muy grande. Y además debe saber interpretar muy bien qué es lo que le está diciendo el paciente. Te cuento así rapidito. Una paciente que yo estuve atendiendo, que ni siquiera era paciente, era la mamá del paciente, llega solicitando la cita porque su hijo en ese entonces, el niño tenía 5 o 6 años, no recuerdo bien, y consulta porque el niño no era capaz de conciliar el sueño, el niño no dormía y siempre lo tenían que pasar para la alcoba de los papás y lo acostaban en la mitad del papá y la mamá, ¿sí? Y ella me decía que era que el niño tenía pesadillas, que le tenía que dejar la luz prendida, no sé qué, que ella a veces tenía que ir a la cama del niño. Empezamos todo el proceso de evaluación con el niño, toda una serie de intervenciones que realizamos con él, y yo empiezo a sentir en el discurso y en la